La Iglesia Jesucristo Rey de la Familia presenta al pastor Fernando Azor en Hablemos TV. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, eterno Dios, Dios de misericordia, creador del cielo y de la tierra. Venimos delante de tu presencia y te pedimos encarecidamente que te manifieste de manera sobrenatural sobre los corazones, sobre la vida, sobre las almas afectadas, sobre los cuerpos afectados, sobre las naciones afectadas, sobre los países afectados, en tu nombre, porque solamente en ti encontramos palabra de vida y palabra de gloria, para la gloria de tu nombre. ¿Qué tal, mi gente? Bendiciones, shalom, un abrazo fuerte desde aquí, desde los estudios de CTNI Internacional. Estamos en su programa Hablemos TV. Somos la Iglesia Evangélica Jesucristo, Rey de la Familia. Ubicamos en Puerto Rico, pero estamos teniendo contacto con el mundo. Estamos detrás del mundo. Estamos siguiéndole los pasos al mundo. Pero para que el mundo se convierta. Bueno, Dios siempre quiso tener relación con el mundo. Dice que de tal manera amó no a la iglesia, amó al mundo. Claro, no, porque la iglesia no existía, el mundo existía. Amén. Y todas las entidades que se conocen nacen del mundo, salen del mundo. O sea, los que siguen a Dios dentro del mundo. Así que reciban un fuerte abrazo de nuestro staff de trabajo, nuestros pastores, nuestros líderes, y estamos listos para tener un miércoles lleno de gloria y lleno de poder. Amén. Muchas bendiciones. Esperamos en Dios que se encuentre bien y que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Muchas gracias por siempre decir presente a través de esta onda televisiva. Bendiciones. Muy buenas tardes, saludamos a ese público hermoso, saludamos a los pastores, a los profetas, a todos aquellos que están en su casa escuchando este programa, que yo sé que le ha sido de mucha edificación. Enviamos saludo a la gente del nordeste, enviamos saludo al nordeste de nuestro país, República Dominicana, provincia Samaná, provincia Duarte, provincia Hermanas Mirabales y todos sus municipios que los componen. Así que un saludo a todo el cuerpo pastoral, el cuerpo de líderes, a los deportistas, a los estudiantes, gente que amamos y gente que queremos. En el área este enviamos saludos, bueno, en el nordeste a través de Bahía Visión. Y los números, si alguien quiere comunicarse, porque a veces la gente dice, pero tienen muchos números de teléfono, bueno, llaman al 829-540-1438 y hay un personal que le va a estar tomando las peticiones. Enviamos saludos al pastor Daniel Charle en la Romana, Avivamiento TV, se ve en San Pedro de Macorís, se ve en el Ceibo, se ve en Atomayor, sí, se ve en San Pedro. Sí, santo, dije santo, sí, qué bueno. Qué bueno, sí. Eres nacionalista. Saludo a todo ese pueblo y todo ese equipo de personas que siempre están siguiendo el canal y los que están sintonizando por primera vez. Si alguien quiere llamar a la Romana, entonces llama al 849-246-5759, 246-5759. Y aquí en Estados Unidos, comuníquese con nosotros al 247-1737 con el asterisco 787-637-3690, también con el 787, o envíenos por WhatsApp al 939-318-0385. Muchachos, estamos listos para un tiempo de bendición. Zoraida está por ahí. No te toca a ti. Amén, amén. Estoy de bateador emergente. Mire, acaba de llegar. Acaba de llegar. Qué cosa. pero podemos pasarla, pastor. Ya estamos. Podemos pasarla y sí. Que la audiencia le gusta mucho ver a Zoraida en esta parte, aquí en esta parte. Hay una porción bíblica que yo quiero leer que se encuentra como texto cabecera en el día de hoy. Es el capítulo 22, versos 17 hacia el 19 del libro de Lucas. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo: tomad
esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y dice 19, y tomó el pan y dio gracia y lo partió y le dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hoy vamos a hablar sobre pan y vino. Amén. Aleluya. Sobre pan y vino vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Por qué pan y vino? Wow. Pastor, el pan y el vino son dos cosas muy importantes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, porque ya tengo a hermana Zoraida. Hermana Zoraida, salúdeme. Esto es en vivo. Ok, entonces, hoy vamos a hablar de pan y vinos. El tema es un poco ceremonial, Amén. un poco litúrgico y un poco medio más religión que sociedad. Nuestro programa siempre la temática nosotros tratamos de que sea más sociedad que religión. Amén. Así que vamos a ir a una primera pausa y nosotros regresamos en breve. Amén. Estamos en su espacio Hablemos TV. Estamos preparados en este tiempo de bendición. Tenemos a la hermana Zoraida. Hermana Aquí Zoraida. estamos. Llegó. Llega. Gracias al Señor que me ha permitido llegar a esta hora. Así que un saludo a todos Así los la televidentes que nos ven. la gente se dan cuenta que estamos en vivo. Amén. Que amén. no es un montaje. Okay. Hermano Zoraida, leímos capítulo 22, 17, 19 del libro de Lucas, cuando Jesús sirve el vino y luego dice, este fruto de la vid no la volverá a tomar hasta que vean al Hijo del Hombre descender. Y luego partió el pan y lo sirvió y dijo, este es mi cuerpo. Todas las veces que lo hagan, hacerlo en memoria de mí. Y estamos hablando, cualquiera que escuche el tema está diciendo, van a hablar de Santa Cena. Ajá, de Y pan como- y vino. Sí, pan y vino. Y como viene Acción de Gracia por ahí, la gente en Acción de Gracia hace muchas Santa Cena. Pero en realidad nosotros traemos hoy un mensaje metafórico. Hermana Zoraida, ¿por qué pan y vino? Pan y vino, como usted decía, la mesa del Señor, y tenemos que definir qué es mesa, qué es shulchan, es al altar. Vamos a la mesa del Señor. Y cuando hablamos... Mesa, en el Shulchan. hebreo, chulhan, Altar. representa el altar. El altar. O sea que el altar es la mesa del Señor. Ok. Entonces, cuando hablamos de pan, hablamos literalmente que representa una pregunta en el mundo de abajo, en la tierra. Simbólicamente. Y cuando hablamos de vino, representa el secreto, el sol, que hablamos del De la mundo, respuesta, mundo de la de arriba. respuesta del mundo de arriba. Todo eso es un simbolismo. Usted está Amén. diciendo entonces que el pan representa una pregunta y el vino representa una una respuesta. respuesta. El pan representa lo literal, el vino representa el secreto, el pan representa lo de abajo y el vino representa lo de arriba. Dentro de ese simbolismo, ¿cuál es el mensaje que traemos en el día de hoy? Bueno, Dios está buscando, ¿verdad?, de cierta manera, cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas. Bájalo del cielo a la tierra, ¿verdad? Y cuando Dios decide sentarse en ese altar, en su mesa, es porque Él tiene una respuesta. Una respuesta. Bueno, siguiendo esa secuencia, pues si pan representa pregunta y vino representa respuesta, lo que mi hermana Zoraida acaba de decir es que cuando Jesús se sienta a la mesa, Él provoca de que nosotros le preguntemos. Hay un diálogo. Hay un diálogo. Porque pregunta y respuesta es un diálogo. Establece un diálogo. Pero hoy queremos llegar a la gente y vamos a hablar de... traemos simbólicamente pan y vino, que son preguntas y respuestas.
Y el mundo está bajo los estragos o bajo los efectos de preguntas y respuestas. Aleluya. Al mundo, el mundo está haciendo preguntas y está buscando que alguien Le dé respuestas. Pero preguntas y respuestas puede traer algo crítico. Pongamos un ejemplo bíblico en este sentido de pan y vino como pregunta y respuesta. Bueno, pastor, tenemos también cuando nos referimos a la mesa en el lavatorio de los pies, que está en Juan 13, cuando Jesús le lava los pies, ¿verdad? Y me llama la atención que hay una pregunta que le hace Pedro a Jesús cuando él le va a lavar los pies. Como quien dice, tú me vas a lavar los pies. Eso es una pregunta. Eso es una pregunta. Representa pan. Y entonces Jesús le responde. Representa vino. Vino, exactamente. Vino y pan es la mesa del Señor. Es el mundo teniendo un diálogo. Aleluya. Wow, santo Dios. El mundo como está ahora mismo, la iglesia, la sociedad, El gobierno. Las diferentes entidades. Uno de los problemas que necesitamos es que haya un diálogo afable. Aleluya. Un diálogo amigable, preguntas y respuestas. Pero no es tan cómodo como se ve. Por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de Génesis, nosotros vemos un evento muy trascendental en el contexto bíblico. Aleluya. Abraham va a una guerra, a Sodoma, a recuperar a Sodoma y a Gomorra y a su sobrino, a rescatar a su sobrino Lot. Cuando él gana la batalla, él viene de camino, él se encuentra con un personaje impresionante, Melquisedec, que no tiene principio, no tiene fin. El rey de Salem, tipifica la justicia, la paz, un simbolismo de Yeshua, de Jesús, nuestro Redentor. Santo. Siento a Dios en esta hora. Amén. Y entonces, cuando ellos se encuentran, lo primero que ellos van a hacer un intercambio, pero Melquisedec se adelanta. Y Melquisedec dice, yo tengo algo para ti. Le da un completo, pastor. ¿Por qué un completo? Porque le da pan y le da vino. Le da preguntas y le da respuestas. O sea, es como un diálogo. Un diálogo. Le dio los dos elementos de un diálogo. Le está diciendo, ahora, Abraham le responde con un hecho. Abraham le da los diezmos. Sí. Él le está diciendo, yo le voy a dar los diezmos a alguien que provocó que hay un diálogo. Que abra un diálogo. Que abra un diálogo. Santo Dios. Si hay algo que se necesita para el avivamiento, es que haya un buen diálogo, que haya comunicación. Aleluya. Eso es lo que anhelamos en este tiempo. Que haya comunicación. Preguntas y respuestas, pan y vino. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Bueno, pastor, en esa misma línea, ¿no será que, pastor, que alguien en esta hora puede estar pensando y puede estar analizando lo que nosotros estamos hablando de parte de Dios? Y ella se ha cansado, pastor, de hacer una pregunta. ¿Dijiste ella? Sí, ella. Santo Dios. ¿Tú estás como sintiendo algo entonces? Sí, ella. Cuando yo estudiaba en mi casa, la mente te era de alguien femenina, pastor. Alguien. Y puede ser, pastor, que ella esté diciendo, wow, pero es que yo le hago preguntas, pero yo no he podido recibir la respuesta. Vamos a poner un ejemplo. Tú estás literalizando. Amén. Lo que se está haciendo, algo como la semana pasada. Tú eres muy literal. Amén. Sí. Lo literal es muy bueno porque lo literal se apega a la profecía y al texto. Entonces eso no falla porque es el texto. Amén. Pero para darle un poco de fuerza a lo que tú estás diciendo, Jesús, cuando su primer milagro en el ministerio Fue la boda de Canaán. Santo Y de Dios. repente están en la boda metidos. No hay nada de pan, no hay pregunta. Lo que hay es vino que representa
la respuesta. La respuesta. La palabra hebrea para vino es ahayín. Ahayín. Y es respuesta, es una respuesta sobre una pregunta que se ha hecho. Aleluya. Ahora, el vino de repente Santo Se Dios. se acabó. Parémoslo ahí. Aleluya. Si vino representa respuesta, lo que significa es que estamos frente a una generación, frente a una familia, frente a una entidad, frente a una empresa, frente a un ministerio. Alguien que se paró y dijo, si acabaron la respuesta, a mí no me pregunte. Wow, santo Dios. Pregunta habían, pero respuesta. Y tú estás diciendo que tú, mientras estudiabas esto, sentía que había alguien haciendo preguntas, pero le cortaron la respuesta. Le dijeron, no pregunten. Santo Hay una Dios. generación, pastor, que está preguntando y preguntando. Esta generación buscando. y buscando respuestas. Y si vino representa respuesta y el vino se acabó, es como que el dueño, el maestro Sala, se paró y dijo, aquí no me pregunte nada. Es como el marido le dijo a la mujer, no hombre, tú me preguntas demasiado. ¿Con quién tú hablas? ¿Con quién tú chateas? ¿Qué tú dónde hiciste? vas? ¿Dónde tú vas? ¿De dónde tú vienes? Tú estás preguntando demasiado. O puede ser viceversa, en vez de ser el hombre puede ser la mujer, Exactamente. puede ser el empresario, puede ser el pastor, puede ser el profeta, puede ser... Pero las respuestas se acabaron. El vino representa la respuesta y las respuestas se acabaron. Es que, pastor, muchas veces nosotros hacemos preguntas y la respuesta de la otra persona es un silencio, pastor. Falta de vino. Falta de vino. Entonces, nosotros muchas veces nosotros provocamos que la otra persona nos dé la respuesta, pero no hace el silencio. Santo Jesús. La ausencia de vino es una ausencia de respuesta. Santo Yo le Dios. pregunto, pero es que él me hace silencio y no me contesta. Oh, Sama, No hay aleluya. respuesta. Gloria a Dios. Cuando las respuestas se acaban, a alguien Dios le está hablando. Cuando las respuestas se acabaron. Aleluya. Fulano, pero contéstame, por favor. No, las respuestas se acabaron. El vino se acabó, escaseó el Oh, vino. Dios mío, Padre Santo, Wow, aleluya. santo Dios. Ahora, frente a una situación así, ¿qué debemos de hacer? Aleluya. Santo. Porque la fiesta se paralizó por un momento, un intervalo Por un de tiempo, momento. pero resolvieron el problema. Claro, fueron Sí. donde Jesús. Fueron donde Jesús. Santo Y que le Jesús. dijo Jesús, María. María María fue donde Jesús. María dijo, mira, este problema, Aquí lo resuelve Jesús. este problema donde no hay respuesta, hay que traer la respuesta Sí. de nuevo. Aleluya. Jesús era la Esta respuesta. generación está haciendo preguntas. ¿Tú sabías que hay gente que murieron por ellos preguntar? Sí. ¿O hay alguien que murió por una respuesta que dio? Que Hay no gente dio. que son... ¿Usted sabía que hay gente que se divorciaron por una respuesta? Y hay personas que murieron sin recibir su respuesta. Triste. Wow, qué triste. Eso Sí. es bien triste, pastor. Pero María Santo va Dios. donde Jesús y le dice, habla con Jesús y le dice a ella una palabra. Ahí está la respuesta para Aleluya. traer la respuesta. Gloria. María le dice Dice. a ellos, Hagan lo que él dice. Dios. tú que estás mirando, mira, tu hijo no quiere hablar, tu hija no quiere hablar, Santo tu hombre de Dios. confianza no quiere hablar, tu empresario Bendito no quiere Dios. hablar. Hay un silencio en medio. Bueno, hay que ir donde Jesús. ¿Sabe qué Jesús dijo? Traigan, ustedes ven esas tinajas que están ahí, llénenla de Las de agua. agua. Y la Santo palabra Dios. agua en el hebreo Cambio. es yayin, Que es que cambio. Sí. puede representar gramaticalmente cambio. O sea, llenen la tinaja Aleluya. de cambio. cambio. Oh, Dios. Usted quieren respuesta. El agua se convertirá en vino. El cambio se convertirá en una respuesta. Llénala de cambio. Cambio. Oh, Dios mío. Si esa tinaja no se Llénala hubiesen de cambiado, cambio. Llénala no de hubiera habido hubo un respuesta. Sí, movimiento. llenaron las tinajas de cambio. Shama, shama. Y hubo un movimiento. Aleluya. Porque Cuánto posiblemente Dios. la falta de esa respuesta viene a raíz de la falta de un cambio. Así mismo es. Santo eres Dios. La falta De un cambio. de un cambio. Gloria a Entonces, Jesús. pastor, cuando hablamos de cambio, también hablamos de movimiento. Hubo un movimiento. Se llenaron las tinajas. Y comenzó Lo que significa es que entonces a hacer una ti- transformación. tinajas vacías Vacías no producen nada. respuesta. No.
había que llenarlas. Y ahí el agua se fue transformando en vino. Y ahí fue la multiplicación. El cambio se convirtió en respuesta. Hay mucha gente. Ahora, esto que ustedes han traído es muy fuerte porque hay mucha gente orando y también están diciendo a Dios, envía tu vino. Santo, envía tu respuesta. O sea, hay gente que tienen años. Primero tiene que venir el cambio para que llegue la respuesta. Y si de allí en agua representa cambio, el agua hubo que entrar el agua dentro de la tinaja. Tiene que haber una llenura de un cambio que produzca llenura en el interior. Santo Dios, aleluya. Bendito Santo, Jesús. y que nosotros somos vasijas. Aleluya. Wow. Estoy casi llegando a la parte final. Hablamos de vino, de pan y vino con Melquisedec. Amén. Hablamos de vino solamente con Canaán. Pero hablemos de pan solamente en el desierto. Hablemos de esto. Ya estamos llegando a la parte final del tiempo de ustedes. En el desierto Jesús está llevando un mensaje. Y hay 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Háblennos de eso. Bueno, pastores, había una escasez, había hambre. Una hambre, había escasez de respuestas. No, de respuestas. De preguntas, había una escasez de preguntas, perdón, disculpe. Hay gente que juzgaron cosas Pues, y otro le dijo, pero tú me hubieses preguntado desde el principio. Y yo te hubiese hubiera contestado. Hay gente que tomaron la decisión, juzgaron y casi asesinaron y dañaron testimonio de otro por lo que ellos percibieron en su mente. Y era muy fácil. Fulano, mira, te tengo una pregunta, ¿ya? Tan fácil. Porque la pregunta es pan. Ahora, el desierto le hacía falta Aleluya. preguntas. Santo Dios. Entonces ellos tenían hambre. Amén. Díganos algo de esto. ¿Y cuál fue la respuesta? No hubo respuesta porque no hubo vino. Porque no hubo vino. Pero ¿quién vino a transformar y a traer un niño? Bueno, pastor, en el desierto, como usted dijo ahora mismo, hubo falta de pan. Hubo falta de pan. Entonces, no tenían los cómo discípulos, alimentar. pastor, llegan 2:47, 17:37 o 6:37, 36:90. Los discípulos llegan ante Jesús y le presentan la situación. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús dio? Denle ustedes de comer. Bueno, el asunto está que traen, habían 5,000 personas y habían 5 panes. Amén. Representaba matemáticamente un pan por cada 1,000 personas. Aleluya. Era imposible. Era imposible alimentar. O sea, había que hacerle la pregunta correspondiente. Hay personas que se volvieron enemigos por una pregunta que le hicieron. Muchas veces no es la pregunta que tú me haces, es la forma en cómo tú me la haces. Amén, gloria a Dios. ¿Ve? Entonces, había 5,000 hombres y ninguno tenía pan. Ninguno tenía pregunta. Es sorprendente que un joven, Aleluya. un niño tenía 5 preguntas. Yo creo Aleluya. que 5 preguntas en la mano, porque los panes lo pusieron en la mano de Jesús. 5 preguntas en la mano de Jesús se convierten en un libro. Santo Dios. Un libro. Porque comieron 5,000, son preguntas. Y sobraron canastas, cesta de canasta de panes. Parte final, ¿cuál es el mensaje? Bueno, pastor, nosotros debemos de estar muy pendientes, pastor, a nosotros saber las preguntas que nosotros hacemos y cómo nos van a responder. Es un tema muy delicado, pero Dios lo trajo porque en el espíritu y a la gente que usted le habla, hay gente diciendo, mira, a mí que Dios me está hablando. O sea, hay preguntas y respuestas que están trayendo conflicto. Y hay personas, hay padres diciéndole, mi hija, pues tú me hubieras preguntado.
A veces tiene temor de hacerle la pregunta. A veces tiene temor. Y el padre Mucho pone el miedo, niño ahí mucho para- temor. O el mismo hijo Santo. le dice al padre, pero usted me hubiera preguntado, mamá. Aleluya. O la mamá le dice, tú me hubieras preguntado, hijo. Amén. Gloria a Dios. Pan y vino. Shulhan, la mesa Mesa del del Señor. Señor. El altar es la mesa del Señor. Y debe de ver pan. Y Y vino. vino. Jesús dijo, ¿sabe quién me va a entregar? El Aleluya. que El que toma el pan pan y lo y pone conmigo en el vino. Wow. El que hace un diálogo amigable conmigo. Santo Wow, Dios. santo Dios. Aleluya. Porque si no me entregan, se pierde Pierde. todo el mundo. Alguien tiene, porque la entrega simplemente es una profecía que faltan 72 horas para que eso se acabe. Aleluya. Santo Dios. Algo más que Aleluya. decir. No, y es tan importante, pastor, tener conscientemente de que es muy necesario el pan, tanto el vino, porque Sí. sin la pregunta no hay No hay respuesta. respuesta. O sea, sin el pan y el vino, tanto la palabra como tanto el mover, se necesita. Hay personas, porque pan también puede representar palabra y Palabra. vino mover. Hay gente que tienen vino sin pan y hay otros que tienen Tiene pan, pan sin sin vino. vino. Hay otros que no tienen ni pan ni vino y hay otros que tienen los dos. Son los cuatro. Aleluya. Santo Hay gente Dios. que tiene pan sin vino, uno. Hay gente que tiene vino sin pan, dos. Hay otros que no tienen ni pan ni vino, tres. Y hay otros que tienen pan y vino, son cuatro. Wow. Porque, Santo. porque fíjese, pastor, los discípulos andaban con Jesús y Jesús le dice, denle ustedes. ¿Qué pasa? Ellos no pudieron. El niño fue que pudo resolver. Un niño. Porque ellos no tuvieron ni la pregunta, ni tampoco Ni tuvieron Una tuvieron generación. ni la pregunta ni la respuesta. Zoraida. Un niño. Bueno, yo como parte final, ¿verdad? Y viendo el tema que tratamos, siempre tenemos que tener cuidado con las preguntas que hacemos y las respuestas. Pero yo le quiero decir a esta nueva generación y a toda la gente que nos ve que Cristo es la respuesta y que Cristo está esperando que tú vayas a la mesa, a su altar. Gloria a Dios. Y Él te dará la respuesta en este tiempo. Porque hay mucha gente que está esperando respuestas. Gloria a Jesús. Muchas respuestas. Mucha gente. Mucha gente. Pero ustedes dijeron en su momento que algo pasó cuando el vino se acabó. Fueron donde Jesús. Fueron donde Jesús. El mundo necesita. Ir donde Jesús. Mira, la gente está en conflicto, Santo Dios. que se cerró el gobierno, que hay crisis, que hay situaciones Que no hay- bélicas, Que no hay alimentos. que no hay alimentos. Aleluya. Entonces, el mundo quiere respuesta. Respuestas. Aleluya. Y simplemente, o muchas veces no hacemos las preguntas adecuadas. Adecuada. Aleluya. Entonces, escasea el pan y escasea el vino también. Y necesitamos la respuesta, ¿dónde está? Aleluya. En Jesús. Miren, el día que en el desierto se acabó el pan cayó del cielo, maná. Santo Dios. Y el día que el vino se terminó, el agua se convirtió en vino. Wow. Tanto la pregunta como la respuesta vino de manera sobrenatural. Wow. José Otero pide por sanidad, por el que tiene una bolsita en el cuerpo, y también pide por Ana. Santo. Unía el color, unían algo así el color, y José Román también pide por salud. Vamos a orar por estas peticiones al regresar. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más de Hablemos Dios te TV. ve. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Seguimos en su espacio Hablemos TV, el toque de queda de los miércoles que viene a bendecir tu vida de manera sobrenatural. Amén, amén. Muchas bendiciones nuevamente, mi gente. Bendiciones. Y esperamos en Dios que esta palabra les sea de gran bendición. Tú saliste al principio. Sí, al principio y al rompiste final. un récord. Saliste al principio y saliste al final también. Esa es una bendición, de verdad. Qué bueno estar con ustedes compartiendo una vez más en este su espacio Hablemos TV. Contenta. La semana pasada no pude estar, Amén. pero ya Cumpliste que año. cumplí año, agradecida del Señor bueno. también por la oportunidad de cumplir un año más y agradecida con todos aquellos que tomaron de su tiempo para felicitarme. Pasaste tu cumpleaños en RD. Sí, creo que es la primera vez después que vivo en Puerto Rico que paso un cumpleaños en República Dominicana. La pasé muy bien, por cierto, Qué pastor. chévere. Bueno, Qué qué bueno. bueno. Eso es importante. Qué bueno, qué Amén. bueno.
Se comunica con nosotros José Fuentes de Jesús, pide oración por salud, por protección y por finanzas. Vamos a estar orando. Hace un momento nosotros presentamos petición por José Otero, por sanidad, y por Ana, por su cuerpo, por la Niabel Colón y por José Román, que también pidió por salud. Vamos a orar por estas peticiones. Amén. Y luego le vamos a dar continuidad al desarrollo del tema que está muy candente. Padre, amén. En el nombre de Jesús, oramos en esta hora. Nos vamos a tu presencia, nos conectamos contigo en esta hora y te pedimos, Dios mío, que tú seas operando de manera sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret. A través del televisor, Dios mío, glorifica, toca los cuerpos, aquellos que están cerca del televisor, que a través de esta plataforma tú puedes derramar una bendición de sanidad sobre ellos. No somos nosotros, es el Dios que le creemos, el que puede hacerlo todo. Por eso en esta hora, Dios, a la distancia te pedimos que tu mano de poder y misericordia les alcance, que tu mano, Señor, esté cubriendo y manifestándose en su vida, Dios, que la salvación, sanidad y liberación lleguen en esta hora, Dios. Declaramos a distancia una palabra, Dios, que rompe todo impedimento de sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús. Pan y vino. Pan y vino. Decían las muchachas que simbólicamente el pan representa lo literal, lo de abajo, amén, o pregunta. Y que el vino representa el show, el secreto en hermenéutica rabínica. Amén. La parte secreta representa lo celestial, lo de arriba, y representa la respuesta. Así es, lo invisible. Si tú quieres que alguien te conteste, dale una juma de vino. Wow, ahí están las respuestas. Te van a responder. De hecho, pastor, de vino te dice, pero literalmente la persona cuando se embriaga. Claro. Así es. Génesis capítulo 40, nosotros estamos hablando de pan y de vino, pregunta y respuesta. Amén. Y hablando de un tema muy poderoso, porque el mundo está en medio de muchas preguntas. Amén, así es. Y necesita respuesta. Y nuestra sociedad se educa basado en lo que los mentores, maestros, padres, líderes le responden. Amén. Los gobiernos tienen que darle respuesta al pueblo. Así mismo los pastores tienen que darle respuesta a la iglesia. Los líderes, cabeza de familia. Los líderes, cabeza de familia, a su familia. Los patrones, a sus empleados. Y así sucesivamente, los maestros, a los alumnos. Y a veces nosotros mismos como creyentes queremos hacerle preguntas a Dios. Hacerle preguntas a Dios. Queremos esperando respuesta. De hecho, todo el que ora buscando respuesta. Buscando respuesta. Los pacientes quieren respuestas de los médicos. Amén. Pero el capítulo 40 del libro de Génesis me va a englosar algo que esto se va a aprender un poco más fuerte. Amén. Porque dice que José estaba preso. Amén. Y dos oficiales del faraón, uno llamado el copero. El que brega con el vino. Con el vino, así es. Y uno llamado el panadero. Otro oficial que su título de nombre, no era su nombre, pero el título que lo daba a conocer. Ahora dice entonces el jefe de los coperos contó sus sueños a José y dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y la vid tenía 3 sarmientas, y que ellos que brotaban y arrojaban su flor, viéndola madurar sus racimos de uva, y que la copa del faraón estaba en mis manos, y tomaba yo la uva y la exprimía en la copa del faraón, y daba la copa en la mano del faraón. Wow. Eso vio el hombre encargado el oficial de dar respuesta. Amén. El que le encarga de dar respuesta está soñando. Entonces, el que le toca hacer pregunta también sueña. Entonces, después que él termina, José le da la respuesta, y viendo el jefe del panadero que habían interpretado bien el sueño, él también contó su sueño. Él dijo: yo también soñé que había 3 canastillos blancos sobre mi cabeza y un canastillo más alto de todas las clases de manjares, de pastelería para el faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Eso está demasiado impresionante, pastor, porque
a mí hay algo que me llama mucho la atención en todo lo que leyó desde el principio del texto, porque el primero en contar el testimonio fue el del vino. El de la respuesta. El de la respuesta. Cuando debería de ser pregunta y después respuesta. Pero el de la respuesta se adelantó. Se adelantó. Y no solo que se adelantó, pastor, a veces no conviene. Porque los estudiosos dicen que José le dio mucho sentido al significado del sueño. Del sueño. Entonces, el primero que contó fue el del vino. Sí. Quizás él pudo haber no dicho nada y no sucedía lo que sucedió, pero su pregunta no condujo a lo mejor. Porque aquí ya el beneficiado fue el de la respuesta. El de la respuesta. Ahora, sí. Pero es que aquí vemos, pastor, que cuando el de la respuesta le habla con José, eso como que le abrió al de la pregunta. Espérate, ya que tú le estás dando respuesta, yo voy a hacer una pregunta. Ahora, el panadero dice que en el sueño hay aves del cielo que bajan sobre los canastillos y se comen lo que hay. Lo que hay. Y aves del cielo en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, representan demonios. Wow. Hay guerra espiritual. O sea, dice José, va a vivir el de la respuesta. ¿Por qué? Frente a esta generación, porque él está dando una respuesta, una interpretación de sueño basado en sus generaciones futuras. Amén. De hecho, los estudiosos en algunos libros extrabíblicos dicen que él no interpretó lo que Dios le dijo, sino que Dios respaldó lo que él la interpretación de él. Y él dijo, mira, si ese hombre sigue soñando, nosotros, los hijos de Jacob, vamos a tener el problema. O sea, iban a tener una lucha constante, pastor, porque lo que se iba a manifestar era el demonio. Porque aves del cielo, está diciendo, cada vez que hacemos preguntas, las aves del cielo descienden. Rema, Shama. Las preguntas. Cada vez que tú me haces preguntas en la casa, tenemos un pleito. Hay problemas. Cada vez que tú haces preguntas en la iglesia, hay un pleito. Se están comiendo cosas cada vez que tú haces una pregunta. Cada vez que los periodistas le hacen una pregunta en las conferencias, en las ruedas de prensa, se está desatando algo. Aleluya. Eso es así. En América Latina, ¿usted sabe cuántos periodistas por preguntas mueren? Preguntas están haciendo que cosas desciendan que a veces no convienen. Yo trabajé en radio en mi país en los 90 y al licenciado Jacobo Magluta, yo le hice una pregunta que cuando yo hice la pregunta, todos los periodistas profesionales, yo pertenecía a la UNTC, Unión Nacional de los Trabajadores de la Comunicación, yo no estaba graduado todavía. De hecho, yo abandoné mis estudios, pues yo era estudiante de primer semestre. Y en aquel entonces era más estricto que ahora, pastor. Y cuando yo hice esa pregunta, el Listín Diario, los grandes periódicos del país, los periodistas bajaron las aves. Bajaron sus manos. Porque era una pregunta que, con esa pregunta, con la intención que ellos descubrieron, mandan a matar a cualquiera. Terrible. Wow. José dijo, lo que pasa es que el oficial de la pregunta, el jefe de la pregunta, tiene encima de su cabeza espíritus. Wow. Y no bueno. No, vamos a acabar. Ahora, este punto, y yo no vamos a terminar este punto. José dice, mira, en esta generación, esto es lo que yo interpreto. Se acabaron las preguntas. Wow. O sea, una generación que va a vivir sin preguntas. No, lo que José le desató fue, a partir de ahora, la gente te contestarán así. No me pregunte. No quiero que me pregunten. Wow. Y eso se da mucho, pastor. Y el del vino, que es de respuesta, José le dijo, tú el de la respuesta, acuérdate de mí. Y dice el texto que cuando él se fue, se olvidó. El de una generación que mata a los que preguntan y se olvida. Y otra que se olvida. Y lo que responden se olvidan. Se olvidan, así mismo es. Wow. Prácticamente se puede interpretar como que en el momento de la necesidad le convenía a la respuesta la interpretación de José, pero una vez logró quizás escapar de donde estaba o que lo movieran de posición, entonces hay un mal agradecimiento ahí, porque él se olvidó del beneficio que había cuando él necesitaba la interpretación del sueño.
En el centro de esta discusión, de este análisis exegético, está muy fuerte lo que el Espíritu está profetizando. Amén. Hay mucho conflicto por preguntas y respuestas, pero este texto lleva al extremo esta discusión. Amén. Porque en la interpretación José dijo, a partir de ahora aquí nada más se quedan las respuestas. La respuesta, o sea, se queda lo que conviene. Se eliminaron las preguntas. O sea, aquí se eliminaron las preguntas, aquí ya no hay preguntas. Se murió el de las preguntas. Así mismo es como muchas veces sucede, pastor. Hay a veces situaciones o lugares donde quien lo dirige dice, no, aquí no se hace pregunta. Hay gente que no le conviene hacer pregunta porque quizás lo que se le va a responder no es lo que ellos esperan. No, y que a veces esas preguntas tocan temas sensibles. Y se desatan muchas cosas inesperadas. Y muchas veces tiene que ver también hasta con la intención de la pregunta. Y que muchas veces, pastor, eso lleva, eso pasa en los matrimonios, eso pasa con los hijos. 247, 1737, 237, 3690. Amén, amén. Digo que eso pasa a veces en los matrimonios pues, y afecta mucho los matrimonios. Pasa con los hijos, pasa con la familia, puede pasar con las amistades. Pero mira quién se murió de los dos. La pregunta. Hay lugares donde dijeron, fulano, ten mucho cuidado, por aquí vino alguien preguntando por ti. Wow, terrible. Lo que puede ser el resultado de una pregunta. Y posiblemente el otro dijo, dime quién fue que estaba preguntando por mí. Sí, hay que ver con la intención que estaba preguntando. ¿Con qué intención? Pero el mensaje que Dios está enviando aquí es, tengamos cuidado con preguntas y respuestas a partir de ahora. Wow. Aleluya. Pan y vino. Pan y vino. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Cuando vino el hambre, los hermanos de José, ¿qué fueron a buscar? Pan. No fue vino. No. Fueron a buscar pan. Fueron a buscar trigo, que es el que produce la harina del pan. El pan. Andan buscando preguntas. Buscando preguntas. Y lo más bonito que José le dio una respuesta. Porque José era José. José le dio una respuesta. Fíjate que la mujer sirofenicia, háblenme de la mujer sirofenicia, la cananea. Eso es algo muy, muy poderoso, pastor, porque desde este punto de vista de lo que representa el pan, cuando nosotros vemos a la mujer cananea, nosotros vemos que ella se acerca a Jesús. Así mismo. Pero ella se acerca a Jesús con una pregunta. O sea, ella le está diciendo, Jesús, sana a mi hija, buscando una pregunta, pero Jesús le contesta la respuesta. No fue una pregunta, fue una petición. Una petición. Pero la respuesta que Jesús le da, conforme a eso, porque sabemos que la palabra dice que ella dijo, sí, pero aún los perrillos comen del pan, de la migaja del pan. Pero si pan, pregunta. Pan, que es la palabra lehem, y yayin es la palabra vino. Ok, si lo conotamos, no estamos diciendo qué significa, por si acaso algún teólogo me está mirando. Estoy diciendo que representa. Ahora, si pan representa pregunta y vino respuesta, en la historia de la mujer sirofenicia o cananea, ella va a una petición y Jesús le dijo, no es lícito que tomemos el pan de los hijos y lo demos a los perrillos. Parémoslo ahí, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, pastor, aquí vemos que Jesús le dice, no es lícito que tú preguntes. No, porque la pregunta no era de ella, el pan no era de ella. Por eso no es lícito que tú preguntes, porque los únicos que tienen derecho a preguntar son los hijos. O sea, Jesús le dice, tú andas buscando el pan de los hijos. La respuesta, la pregunta de los hijos. Tú andas buscando, tú quieres imitar la pregunta de los hijos. Así mismo. No, y tú no puedes preguntar como ellos preguntan. No tenía el mismo derecho. Tú no tienes el mismo derecho. Tú no tienes el mismo derecho de venir a hacer preguntas aquí. Y Jesús fue la representación del vino como respuesta, porque Jesús le respondió de esa manera. Sí, pero Jesús le está diciendo, aquí quienes pueden preguntar. Quienes tienen el privilegio. Quienes tienen el privilegio de preguntar son los hijos de la casa. Amén. Aleluya. Entonces, esto es muy poderoso. Le digo, bueno, tú perteneces metafóricamente a los perros. A los perros. Tú representas a los perros. Así que el pan
tiene mucho más allá de lo que nosotros podemos encontrar. Y esto es muy importante, pastor, porque cuando nosotros vemos también, si nos vamos a Job 38:3, allí vemos también en Job, cuando Dios en una conversación con Job le dice, cuando descendían al torbellino, le dice, ciñe tu lomo, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, está diciendo, yo te voy a dar el pan y tú me vas a dar el vino. Fue como un intercambio. Vamos a hacer una mesa, un chulán. Santo. Vamos a hacer entre los dos. Entre los dos. Voy a cerrar con esto. La primera vez es de pan y vino. ¿Cuál aparece por primera vez en la Biblia? El pan. El pan primero. En Génesis 3, amén, verso 19. Hablemos de la primera vez de pan, 3:19. Ahí es cuando Dios le dice al hombre, con el sudor de tu frente te mantendrá. Comerás del pan. Tú comerás del pan del sudor de tu frente. O sea, tú tendrás que pagar, tú tendrás que hacer un sacrificio para ganarte el sustento. Sí, pero si el pan, lehem, representa... Para poder preguntar, tú tendrás que pagar un precio. Aquí, Dios para le dijo tener el privilegio. Allá en el huerto, tú podías preguntar todo lo que tú quisieras. Porque tú era hijo, dice que sí, era porque estaba bien, estaba en santidad con Dios. Pero le dijo, aquí ahora, en las consecuencias de tu perder el privilegio, es que para tú preguntar, tienes que pagar. Aleluya. Wow. Santo. Hay un precio, perdió el privilegio que tenía. Y nosotros vemos eso está muy fuerte, pastor, porque también cuando nosotros vamos al desierto, que Jesús estuvo allí, que el enemigo le preguntó. Que fue tentado. Si tú eres hijo de Dios, de que esta piedra conviertan en pan. Y pan es pregunta. Pero entonces Jesús... Que la dureza de tu corazón. Pregunta de la dureza del corazón. Pregunta, la mayoría de podcasts son piedra hecha pan. Pero no dije la mayoría. Se acabó, pastor, pero me gusta algo. Que Jesús le dijo, no solamente de piedra o de pregunta vivirá el hombre. Quisiera decir más, pero ya el tiempo se me fue. Oramos por las peticiones fuera del aire, mi gente. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Un otro espacio de Hablemos TV. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.